Esta iniciativa está orientada a fortalecer las capacidades tecnológicas, ambientales y de gestión del sector turístico local. En nuestras sesiones anteriores contamos con la participación de Francisco Bío, Niklas Sampier, con quienes exploramos el ciclo natural del compostaje, las similitudes con los sistemas de máquinas integradas y su impacto en el territorio. También tuvimos una presentación de Felipe Vera, de Green Destinations, con quien vimos el valor de las certificaciones internacionales y soporte al posicionamiento sostenible del destino. Ay, espérame que se me conectó alguien acá. Em, y soporte al posicionamiento sostenible del destino. También tuvimos presentación de Claudio Reyes, de One Water, que nos presentó herramientas y metodologías para la medición, gestión y compensación hídrica, mostrando innovaciones con potencial de integración en el territorio de San Pedro. En este ciclo buscamos presentar los temas de ESG e indicadores de sostenibilidad. Para quien nos acompaña Cristian Condel, él es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica, ex gerente de COPEC, y, oh, perdón. Em, Y bueno, Cristian va a profundizar en cómo la integración de composteras de alta eficiencia puede contribuir al desempeño ambiental de las empresas y fortalecer la gestión sostenible. Disculpen por las interrupciones que me aparecieron unas ventanas, pero Cristian, ahora te dejo compartir pantalla para que empecemos con tu presentación. Ya, pues súper, gracias Maca. No sé si se ve la pantalla de mi presentación, ¿me pueden confirmar? Ahí se ve, sí. Perfecto, ya. Oye, bueno, primero que nada, primero que todo, bienvenidos. Bueno, ya me presentó la Maca, yo he estado bastante en contacto con este proyecto, por lo tanto le tengo un cariño especial. Eh, He estado con algunos de ustedes en San Pedro de la Cama y me ha tocado visitarlo, ya hemos ido 3 veces. Y bueno, lo primero en el fondo, contarles que hoy vamos a revisar, ¿no es cierto?, cómo la gestión de los residuos orgánicos puede ser un problema, puede pasar de ser un problema ambiental a una acción medible, una acción que puede ser trazable dentro de los marcos de sostenibilidad que son reconocidos a nivel mundial, ¿ya? Em, el compostaje acelerado en origen, que es la tecnología que estamos incorporando en este proyecto EcoSmart, es una tecnología que permite procesar los residuos orgánicos directamente en el punto donde se generan, ¿ya? Esto lo hemos reiterado varias veces, pero creo que es importante, digamos, reforzar esos puntos. A través de un proceso aeróbico controlado, los residuos se transforman en un material estable, un precompost, en menos de 24 horas, y este enfoque elimina olores, reduce más del 80% el volumen y evita la generación de metano, que es 28 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero. Esto lo voy a repetir varias veces en la presentación porque es algo que en el fondo es un impacto muy positivo desde el punto de vista de lo que hace el proyecto contra esa emisión. ¿Ya? Pero la relevancia acá no se limita al ámbito solamente ambiental. ¿Ya? Al tratar los residuos en el mismo sitio también se reduce la frecuencia de retiro y por lo tanto también el consumo de combustible asociado al transporte, y esto tiene por supuesto un impacto en los indicadores de eficiencia y emisiones en cualquier organización, ¿ya? Comunidad, organización, empresa, etcétera. Entonces, por lo tanto, en un contexto donde los inversionistas, los organismos públicos y las propias comunidades exigen métricas que sean verificables, el compostaje acelerado representa una herramienta súper tangible para demostrar compromiso ambiental, generar trazabilidad y cumplir con los objetivos ESG, que es como esta sigla que también les quiero pasar a explicar a continuación, ¿ya? Em, pero hablemos un poquito de los desafíos. Los residuos orgánicos son responsables de una parte significativa del problema climático global, o sea, y de los cuales, bueno, San Pedro y varias comunidades, pueblos alejados, zonas urbanas, no son ajenos. De acuerdo a la FAO, que es la Food and Agriculture Organization of the United Nations, existe un nivel de desperdicio de alimentos que aporta
de manera importante a los residuos. ¿Ya? Ellos indican que en un 30%, el 30% de los alimentos se pierde o se desperdicia de alguna forma. Esto equivale aproximadamente a 1.300 millones de toneladas anuales, ¿ya? Lo cual es un impacto que no es menor. ¿Ya? Esto, lo voy a volver a repetir, cuando estos materiales se disponen en vertederos, se descomponen en ausencia de oxígeno, generan metano, que es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento, ¿no es cierto?, 28 veces superior a la del CO2. ¿Ya? Y según el IPCC, que es el Intergovernmental Panel on Climate Change, que es, esto es de Naciones Unidas, que se fundó en 1988 en Ginebra, en Suiza, al cual pertenecen 195 países, con sus gobiernos, con sus comunidades científicas. Por ejemplo, Chile pertenece a través del Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Dirección Meteorológica, y a través de ciertas universidades que en el fondo participan de esto. Y según ellos, los vertederos y las aguas residuales son responsables de aproximadamente el 20% de las emisiones de metano en Chile. ¿Ya? Y hablando, perdón, en mundiales, ¿ya? No me refería al 20% de las emisiones de metano del mundo. Y hablando de Chile, bueno, los residuos orgánicos representan más de la mitad, aproximadamente un 58% de la basura domiciliaria. Hablamos siempre del 50, pero está más tirado, un poquito más hacia el 60. Y este componente, que hoy día podría convertirse en un super recurso, termina siendo el origen de emisiones, olores, lixiviados y contaminación ambiental. ¿Ya? Y sobre todo en destinos turísticos aislados como es San Pedro de Atacama y muchos otros, donde los residuos deben transportarse ciertas distancias, ¿no es cierto?, para su disposición final. El impacto evidentemente se multiplica, se incrementan las emisiones de transporte, los costos de gestión y la huella ambiental de cada uno de los establecimientos que pertenecen a esa comunidad. Entonces, este contexto, que son los desafíos en el fondo, revela por qué la valorización en origen se vuelve una estrategia bastante interesante, quizás no llamarla prioritaria, pero bastante interesante. No solo reduce emisiones, sino que alivia presión sobre los sistemas de recolección y disposición, y además mejora la resiliencia local frente a futuras restricciones ambientales. ¿Ya? Y al respecto de eso, claro, efectivamente, esto anticipa de alguna forma la regulación chilena. Hoy compostar en origen no es solo una buena práctica ambiental, ¿verdad? Es una respuesta estratégica a lo que viene en Chile. O sea, hoy día el que de fondo se raja la camisa para hacer compostaje, para hacer algo a favor del medio ambiente, no solo lo hace por el cuidado del medio ambiente, sino que también es una respuesta estratégica a lo que viene en Chile en estos términos regulatorios, en términos de metas nacionales y presiones en el mercado. ¿Ya? Y ahí partamos por el marco regulatorio, que actualmente está en tramitación, la ley de residuos orgánicos, y que va a establecer obligaciones claras para la separación y también para la valorización. ¿Ya? Por ejemplo, la ley RED, que es la 20.920, que fue promulgada en 2016, y ahí recién se empezaron a ajustar todas las, digamos, la, los reglamentos, introduce el principio de la responsabilidad extendida del productor, que probablemente eso después se va a extender hacia las nuevas leyes asociadas a residuos orgánicos. Y ahí, obviamente, se empezaron a implementar, no sé, y entraron en vigencia la ley, el control sobre los neumáticos, los envases de embalaje, aceites lubricantes, las pilas y aparatos electrónicos, y las baterías. Cada uno en distintas etapas, y lo más probable es que sea algo eventualmente similar para la ley de residuos orgánicos, a lo mejor van a entrar según segmento, etcétera, o rubro, algo que todavía no está claro. ¿Ya? En segundo lugar, Chile ya tiene ciertas metas concretas, según la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Se busca valorizar del orden de 66% de los residuos orgánicos de aquí al año 2040. Y esto implica ciertas como micrometas, que son el hecho de que debieran estar 500.000 familias compostando en sus hogares, al menos 5.000 establecimientos educacionales con composteras, 50% de las instituciones públicas valorizando residuos, además de aquí al 2030 valorizar del orden de 30% de los residuos orgánicos municipales, y en la totalidad de los parques urbanos sean capaces de valorizar sus residuos orgánicos. ¿Ya?
También dentro de esta misma línea de las metas nacionales, a través de la hoja de ruta de economía circular, se espera una reducción del 25% de la generación de residuos y un aumento de un 75% del reciclaje para el 2040. Entonces, aquí se plantea una economía circular como una estrategia nacional, pero que sea multisectorial, impactos cruzados, tomando el residuo orgánico como un flujo súper prioritario, impulsando además tecnologías descentralizadas como las que se están presentando en este proyecto. ¿Ya? Y por último, también dentro de este pilar, la Estrategia Nacional de Turismo Sustentable, que fue lanzada, ¿no es cierto?, en 2024, y tiene una visión al 2035 de posicionar a Chile como un destino reconocido por su turismo sostenible, que contribuye al bienestar de las comunidades y la conservación del medio ambiente y del desarrollo económico regional. ¿Ya? El tercer eje, y no menos importante, es la presión del mercado. O sea, cada vez más empresas, incluidas muchas de turismo y de alimentación, están siendo medidas por sus indicadores ESG, ¿ya? Es decir, de medio ambiente, social y gobernanza. La trazabilidad de los residuos y la reducción de emisiones ya no son un extra, ya son una expectativa ya creciente en el mercado. Y eso se suma a que además los vertederos y las capacidades están llegando a sus capacidades, entendiendo que de aquí a 8 a 12 años ya van a estar saturados y cada vez va a ser más costoso encontrar disposiciones que estén dispuestas a utilizarse con esos objetivos. Lo que hace que gestionar los residuos localmente ya no sea solo una medida ambiental, sino que también incluso una medida económica. ¿Ya? O sea, por todo esto, el compostaje en origen que implementa este proyecto no solo resuelve el problema de residuos, sino que se alinea a la legislación futura, además contribuye a las metas nacionales y fortalece la posición de los beneficios, de los, perdón, no, o sea, de los participantes eh, o beneficiarios, que se quería decir, frente a las nuevas reglas del juego. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué significa esto de ESG? Las siglas en inglés, Environmental, Social and Governance, que es un marco que guía de alguna forma la acción climática. En los últimos 10 años, este término ESG se ha transformado en un lenguaje bien común entre inversionistas, gobiernos y empresas, ¿ya? Y busca medir cómo una organización gestiona sus residuos y oportunidades más allá de los resultados tradicionales financieros o contables, ¿ya? Pero con ciertas normativas y reglamentaciones que permiten que en el fondo alejarse un poquito del greenwashing y sea algo súper objetivo, ¿ya? En el pilar ambiental se cuantifican, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación y valorización de residuos, el uso eficiente del agua y la energía. ¿Ya? Esos son como ejemplos de lo que se mide en ese pilar. Por otro lado, el componente social abarca la calidad del empleo de esas organizaciones, las condiciones de seguridad, el impacto en las comunidades locales y la relación con los grupos de interés. Y por último, la tercera dimensión, que es la de gobernanza, evalúa la transparencia, la ética corporativa y la trazabilidad de la información ambiental y social, de los dos otros pilares que la organización comunica. ¿Ya? Entonces, este enfoque nació en un principio en el mundo más financiero, pero hoy ya es transversal. Bancos, aseguradoras, fondos públicos, empresas proveedoras, en fondo ya solicitan indicadores y además se les piden indicadores asociados de alguna forma para evaluarlas desde el punto de vista ambiental, entendiendo que esos indicadores ya son reglados y normados y por lo tanto representan una medida objetiva. ¿Ya? Iniciativas como, por ejemplo, el Global Reporting Initiative, que es GRI, las siglas, lo vamos a ver más adelante, el SASB, o el marco ISSB, son marcos que vamos a detallar, que en el fondo tienen ciertas como nomenclaturas y lógicas para poder vertir la información de alguna forma y que ésta sea leída por distintos agentes del mercado, dependiendo del interés que tengan en relación a algunas empresas o grupos de organización. ¿Ya? Y, por ejemplo, para proyectos locales como el de San Pedro, esto no significa, en el fondo, una burocracia extra, sino que significa hablar el mismo idioma que hoy día utilizan las empresas y las entidades que financian innovación sostenible. Entonces, por lo tanto, creo que es relevante entender al menos esto en una primera instancia para después ponerla en práctica. Ya en este caso, no sé, de emisiones, bueno, efectivamente en este ejemplo estamos evitando emisiones, estamos procesando residuos, es algo que
vamos a impactar en ese pilar. Por otro lado, punto de vista social, existe asociado a esto una educación ambiental, una participación directa e indirecta, un vínculo con las comunidades escolares y turísticas al respecto de lo que se está haciendo. Y en el pilar G, que habla de la trazabilidad, el cumplimiento regulatorio, por supuesto que esto va a mejorar la reputación ante inversionistas, instituciones públicas, evidentemente, y además lo más importante que es el turismo que llega a estas comunidades. Ahora, después de ese paréntesis, esa pequeña explicación, me gustaría irnos a la tecnología que estamos hablando y que estamos implementando. ¿Ya? Esta es una tecnología basada en la fermentación aeróbica que es controlada, y acá es súper importante destacar cuatro factores por los cuales yo considero esta es una tecnología que se orienta a resolver un problema o parte del problema de los residuos, y en especial, en particular, los residuos orgánicos de San Pedro de Atacama. ¿Ya? En primer lugar, genera una alta reducción de volumen procesado, ¿cierto? Llegando hasta un 90% de reducción de volumen. ¿Y por qué es importante esto? Yo considero que es súper importante para minimizar el espacio de almacenamiento y permitir distanciar efectivamente los retiros. O sea, sin esa reducción, tendrías que tener quizás un almacenamiento mayor para poder distanciar efectivamente los retiros. Por otro lado, funciona a partir de microorganismos termófilos capaces de descomponer los residuos orgánicos a una temperatura que oscila entre los 55 y los 70 grados, ¿ya? ¿Y por qué este rango es relevante? Porque este rango térmico garantiza una higienización del material y además la reducción de patógenos. Y esto también es relevante considerando la estabilidad del subproducto. O sea, si tenemos un subproducto que minimiza el volumen y que además es estable, permite almacenarse sin riesgos sanitarios mayores y eh, eh, por lo tanto, en el fondo, permite, da esa factibilidad a una reducción importante en la frecuencia de retiro. A diferencia de los sistemas tradicionales de compostaje o de biodigestión anaeróbica, por ejemplo, que lo hacen sin presencia de oxígeno, esta tecnología trabaja en condiciones oxigenadas, lo que desde el punto de vista de generación, en el fondo evita la generación de metano y elimina la necesidad, por ejemplo, de manejar gases o lodos como subproducto del proceso. O sea, el único subproducto del proceso acá es un precomposto. Ambos puntos, el uno y el 2, son súper elementales para permitir una disminución relevante en la frecuencia de retiro para su posterior maduración y transformación en un fertilizante orgánico o en un biochar. ¿Ya? El tercer punto es que es un ciclo que es ultra rápido, ¿ya? Y lo comparo con los ciclos tradicionales de compostaje, que si bien son súper válidos y todo, pero esto es un ciclo que de verdad es una fermentación aeróbica controlada y es muy acelerada, ¿ya? Durando rangos de entre 16 y 24 horas, dependiendo del tipo de residuo y las condiciones ambientales, por supuesto, pero esto es crucial para lograr procesar la totalidad de los residuos de manera continua, ¿ya? Y ocupando un espacio mínimo y sin necesidad de largos almacenamientos previos en espera de terminar, por ejemplo, un ciclo anterior, si es que esto durara, por ejemplo, no sé, 3 días, 4 días o una semana en proceso. Efectivamente, el que se procese en 24 horas es un elemento clave para permitir un mínimo almacenamiento y un procesamiento continuo con un equipamiento relativamente pequeño en el interior de los establecimientos. Y en el cuarto lugar, y que no es menos importante, es que desde el punto de vista energético el consumo se sitúa es un consumo moderado, que se sitúa entre 0,4 y 0,6 kilowatt hora por kilogramo de residuo procesado, ¿ya? Y esto, por supuesto, también va a depender del modelo del equipo que corresponda y la temperatura ambiente y humedad al cual se expone la operación del equipo. Incluso entonces, considerando esa energía, el balance neto de emisiones es positivo y cada kilogramo procesado evita entre 0,4 y 0,5 kilogramos de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera, ¿ya? Eso sumando las reducciones por transporte, metano evitado y además la sustitución de fertilizantes sintéticos, por ejemplo, por un fertilizante orgánico que es un subproducto después de la maduración de, un, de una precomposta, como la que entrega este equipo. ¿Ya? Súper rápido el explicarle un poco el proceso en este gráfico que está acá abajo. El proceso comienza en el ingreso del residuo, digamos, al equipo, y los residuos orgánicos se depositan en una tolva que es sellada,
lo que permite una operación limpia y evita la liberación de olores o la presencia de plagas. O sea, esto es un material que está absolutamente, digamos, aislado, y en algunos modelos existe una etapa de trituración o preprocesamiento que permite homogeneizar el material y facilitar su degradación biológica, por ejemplo, en presencia de hueso y otros elementos. ¿Ya? El componente central acá es la cámara de compostaje aeróbico, que es una cámara de fermentación. En definitiva, esta cámara es una cámara cerrada que incorpora ciertos brazos mezcladores que mantienen el material en movimiento, asegurando una aireación continua y un movimiento homogéneo. Y dentro de la cámara actúan estos microorganismos que son termófilos, es que son estas cepas que yo lo dije anteriormente, que trabajan entre 50 y 70 grados Celsius y descomponen rápidamente las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Son microorganismos que son aeróbicos, que no son patógenos, y que especialmente han sido en el fondo seleccionados para este tipo de procesos. ¿Ya? Toda la operación está regulada por un sistema de control automático que ajusta de manera continua la temperatura, la humedad y los ciclos de mezcla. ¿Ya? Esto permite, por lo tanto, mantener las condiciones óptimas para la actividad biológica durante este rango de tiempo que además es súper acotado. ¿Ya? Durante la fase de higienización, ¿ya? El sistema mantiene temperaturas elevadas por un tiempo determinado, lo que elimina más del 97% de los microorganismos indeseados y garantiza un material higiénicamente seguro. eh, y bueno, arriba también se puede identificar que durante todo el proceso hay un proceso de evaporación, digamos, producto de la temperatura existente y que reduce finalmente el volumen inicial del residuo. Ese vapor es conducido hacia una unidad que es una unidad desodorizante, donde pasa por filtros que retienen los compuestos que son responsables del olor. Ya al completar el ciclo, el sistema realiza la descarga de esta precompost, que es un material seco, estable y sin olores, adecuado para posteriores procesos de maduración, digamos, según la aplicación requerida. Entonces, en síntesis, esta es una tecnología que permite procesar residuos orgánicos directamente en el lugar donde se generan, reduciendo significativamente el volumen, estabilizando el material y controlando por completo olores y riesgos sanitarios asociados. ¿Ya? Y vamos a los impactos. Acá quiero partir por el impacto que es el más inmediato, que es la reducción de emisiones por el metano evitado. ¿Ya? Cuando los residuos orgánicos se degradan en el vertedero, lo hacen sin oxígeno, de nuevo, como cuarta vez que lo repito, porque es súper relevante, y generan este gas que es 28 veces mayor que el dióxido de carbono. En cambio, el compostaje acelerado, si bien, por supuesto, tiene ciertos efectos en la, en la emisión de dióxido de carbono, es un proceso aeróbico donde la descomposición genera un CO2, pero es un CO2 biogénico, que forma parte del ciclo natural del carbono y no incrementa la concentración atmosférica. ¿Y a qué me refiero con esto? Este dióxido de carbono biogénico es el carbono que se libera por procesos naturales de descomposición o de respiración de la materia orgánica, ¿ya? Vegetales, los alimentos, las maderas, etcétera, que en el fondo previamente esta materia absorbió o fijó ese mismo carbono de la atmósfera durante su periodo, su ciclo de crecimiento, que en general hablamos de crecimiento que son ciclos cortos, ¿ya? En otras palabras, es un carbono que ya formaba parte del ciclo natural del carbono y no aumenta, por lo tanto, la concentración total del CO2 en la atmósfera. ¿Ya? Esto es muy distinto, por ejemplo, al CO2 fósil, en el fondo que añade carbono nuevo a la atmósfera cuando se queman combustibles fósiles, y que en el fondo fijaron ese carbono durante siglos para ser liberado de forma instantánea en un periodo corto que en el fondo espera un ciclo mucho más largo, y por lo tanto se concentran ese dióxido de carbono en la atmósfera, lo que en el fondo lo deja muy lejos de ser un ciclo natural. ¿Ya? Y aquí, de acuerdo a los factores de emisión del IPCC, que es el mismo instituto que les comentaba antes, que está en Ginebra, y además de algunos modelos de una institución que se llama EcoInvent, que es una base de datos gigante creada también en Suiza en el 2003, que tiene el orden de 18.000 procesos industriales, que en el fondo se mapearon para entender cuál es el impacto de esos procesos industriales y todas sus derivadas, que llegan a estos 18.000 casos,
que en el fondo te permiten decir, bueno, cuánto es el dióxido de carbono que cada uno de estos procesos emite a la atmósfera, ¿ya? Y en ese sentido, tratar una tonelada de residuos orgánicos mediante compostaje que evita entre 450 y 600 kilogramos de CO2 equivalente en comparación con su disposición al vertedero. Aquí en la diapositiva yo puse 550, que me pareció un valor bastante ponderado de ese rango que se publica en varias, digamos, fuentes. Y en el caso del uso del equipo compostaje acelerado, su consumo eléctrico, que sería como la analogía al proceso digamos, de descomposición en un vertedero, es muchísimo más bajo, o sea, generando apenas 86 kilos digamos, de CO2 equivalente por tonelada de residuo tratado, ¿ya? Y en el caso de San Pedro de Atacama, considerando las tasas actuales de generación, que son del orden de 120 toneladas al año, la operación de estos dos establecimientos, el potencial de reducción supera las 50 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, y esto solo por cambio de destino del residuo. Por lo tanto, esto demuestra que incluso a escala local, una decisión operativa puede tener un impacto climático medible y reportable absolutamente, ¿ya? Por otro lado, la gestión tradicional de residuos en zonas remotas, que es la actual en la mayoría del mundo, digamos, implica costos ambientales y económicos elevados, sobre todo por el transporte hacia los rellenos sanitarios distantes. En el caso de San Pedro de Atacama, cada tonelada de residuos debe recorrer un promedio del orden de 28 a 30 kilómetros de ida y vuelta para llegar a su disposición final. Y con el compostaje acelerado, el volumen y el peso de los residuos obviamente se reduce, lo cual permite disminuir drásticamente la frecuencia de retiro, de pasar de 3 o más veces por semana a una cada 2 o 3 semanas. O sea, esa reducción en los desplazamientos equivale a evitar aproximadamente, según los cálculos que hice, de acuerdo a ciertas normativas, y también de acuerdo a EcoInvent, que dentro de los procesos estaba son del orden para San Pedro, para este proyecto, de 300 kilos de dióxido de carbono equivalente al año, según los factores y las condiciones particulares de San Pedro de Atacama para estos 12 beneficiarios. ¿Ya? Además, la menor frecuencia de transporte implica, bueno, por supuesto, menor congestión local, reducción de ruido, ahorro de combustible, aspectos que también se traducen en beneficios para la comunidad y la operación turística, ¿ya? Pero el compostaje no termina solamente en el equipo, ¿verdad? Lo que allí se obtiene es un pre-compost, lo dije, pero acá lo quiero desarrollar un poquito más, que es un material higienizado, seco y con más del 85% del volumen original reducido. Ese precompost pasa por una maduración natural de entre 2 a 4 semanas, dependiendo del clima, y pasa a convertirse en un compost estable con un verdadero olor a tierra y sin riesgo sanitario, ¿ya? Y con características que lo hacen muy equivalente a un fertilizante, en este caso orgánico. El producto final puede aplicarse directamente al suelo, mejorando su estructura y capacidad de retención de agua. En el caso de San Pedro de Atacama, el destino proyectado de este compost será su uso agrícola y, por lo tanto, cerrando un ciclo de economía circular. En este sentido, los restaurantes, hoteles y los beneficiarios, la idea es transformar un ciclo, esta economía circular, y transformar estos restos de comida en un insumo que vuelva al campo, regenerando la tierra de donde proviene su alimento. Este modelo es escalable y es adaptable a distintos contextos, desde hoteles hasta establecimientos educacionales, establecimientos de salud, etcétera, y cumple con la visión de la hoja de ruta de economía circular establecida por el gobierno, desde el punto de vista de que tiene una valorización de origen, reduce el transporte y recupera los nutrientes, ¿ya? Y por ese mismo punto también tiene un efecto en la emisión de dióxido de carbono y de la huella de carbono, y el compost obtenido tras esta maduración tiene un valor agronómico, aporta nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio en concentraciones moderadas, pero son constantes, junto con un enriquecimiento importante de materia orgánica y microorganismos que mejoran la estructura del suelo, ¿ya? Esta capacidad de sustitución tiene un efecto indirecto que vale la pena considerar y medir con respecto a la producción de fertilizantes sintéticos. Ya,
en general, la producción mundial de fertilizante sintético utiliza un proceso que es un proceso que se llama Haber-Bosch, que es bien intensivo en energía y en gas natural, y según la información y datos que estuve recabando, producir 1 kilogramo de nitrógeno, de fósforo o de potasio implica liberar aproximadamente entre 1 y 5, según la tabla que les muestro ahí, entre 1 y 5 kilogramos de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera. ¿Ya? Por otro lado, cada tonelada de compost sustituye una fracción de fertilizante sintético en proporciones que van entre 3,5 y 5 kilos de nitrógeno, potasio, fósforo, evidentemente utilizando ciertos factores de sustitución efectiva. O sea, aquí no estamos hablando de que la sustitución es 1 a 1, sino que hay factores. Por ejemplo, el nitrógeno tiene un 50% de sustitución efectiva, el fósforo un 70%, el potasio un 90%. Por lo tanto, sí o sí tiene un castigo en eso. Pero a pesar de eso, para el caso del proyecto Cosmar de San Pedro, evita del orden de 800 kilos de dióxido de carbono equivalente al año, además, por supuesto, de mejorar la retención de agua y reducir la erosión del suelo. Entonces, no solo se trata de eliminar residuos, sino también de reintroducir nutrientes al sistema productivo bajo un modelo circular que se presentó anteriormente. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, resumiendo un poquito todo el impacto, tenemos un balance de carbono positivo. Evidentemente, toda tecnología tiene una huella operativa. Esta tecnología, yo lo dije antes, también lo tiene. En este caso, el consumo eléctrico de los equipos de compostaje acelerado oscila entre 0,4 y 0,5 kilowatts por kilogramo de residuo. Nosotros para el estudio estimamos 0,43 kilowatts por kilogramo procesado. Y eso evidentemente depende de la temperatura y la humedad del material. ¿Ya? Y si consideramos el factor de emisión promedio del sistema eléctrico chileno, que se ve en el gráfico un poquito chico ahí, pero les hice un zoom donde el factor actual es 0,2021, y este es un factor que en el fondo hace la sumatoria y la ponderación de todas las emisiones que hacen las generadoras de electricidad en conjunto, en el agregado, en Chile en el tiempo. Y como ven, ese factor va bajando, evidentemente porque se han incorporado, ¿cierto?, nuevas tecnologías de energías renovables que hacen que ese factor vaya bajando y vaya tendiendo cada vez más hacia una neutralidad, ¿cierto? Y esta información digamos, la dispone el Coordinador Eléctrico Nacional, y en ese sentido el proceso genera aproximadamente 86 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de procesado. Eso es lo que genera, digamos, este gasto energético, ¿ya? Y si tomamos los tres efectos que describimos antes y evaluamos el balance final, los equipos de compostaje acelerado generan del orden de 9,7 toneladas de CO2 equivalente al año para el caso de este proyecto, incluyendo a todos los 12 beneficiarios. Esto considerando el proceso solamente del equipo, ¿ya? Que se contrasta con los 550 CO2 equivalente del envío al vertedero, que eso, por la totalidad de los residuos, genera para San Pedro un total de 62 toneladas de CO2 al año cuando sumamos a todo el grupo de los beneficiarios. Y ahí esto nos deja un beneficio neto o un ahorro de huella de 52,4 toneladas en el año solamente por este efecto. Si avanzamos al resto de los dos efectos, transporte al vertedero y la sustitución del fondo de los principales componentes de los fertilizantes sintéticos, nos da un total de 53,4 perdón, toneladas de dióxido de carbono equivalente al año como resultado de este proyecto. ¿Ya? Acá les quiero contar, digamos, algunas experiencias que son bastante cercanas. Machu Picchu es uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo, recibe más de 1 millón de visitantes al año, pero claro, está enclavado en una zona sin acceso vehicular, lo que en el fondo del 2016 lo llevó a enfrentar una verdadera crisis de residuos. En ese sentido, la acumulación de basura está empezando a dañar su imagen internacional y amenazaba la sostenibilidad del ecosistema local. Entonces, frente a este escenario,
implementaron un enfoque bastante integral. No sé, se prohibieron los plásticos de un solo uso, se instalaron compactadoras para PET, comenzaron a producir biodiesel con un aceite usado. Y lo más relevante fue que en el 2019 inauguraron una planta de tratamiento de residuos orgánicos, que es un poco distinto porque es una planta, concentra, digamos, no es en origen específicamente, pero es una tecnología que permite procesar 7 a 8 toneladas diarias de orgánicos y convertirlos, en este caso, en un biochar o carbón vegetal de alta estabilidad que se utiliza para recuperar suelo, en este caso, y además para reforestar la zona. Ya gracias a esta solución, se evitaron transportar toneladas de residuos por tren que lo hacían antes de esta solución, con un ahorro logístico y ambiental que eso implica, y lograron reducir más de 500 toneladas de CO2 equivalente al año, eh, considerando las emisiones de metano y transporte evitado. Ya vieron ustedes que la emisión de metano es lo más potente y que evitando eso, en el fondo se logra del orden del 90% de la reducción. ¿Ya? Y a eso además se suma que el valor del biochar generado mejoró los costos de operación, convirtiendo este proyecto no solo en sostenible, sino que además rentable para el municipio. ¿Ya? Elementos súper cruciales que en 2021 Machu Picchu fue reconocido como primer destino carbono neutral de América Latina, y más allá del impacto climático y el proyecto, esto evidentemente elevó la percepción internacional del sitio, el lugar, y demostró que es posible integrar sostenibilidad real en territorios frágiles sin comprometer el patrimonio ni depender de soluciones externas. ¿Ya? Es en definitiva una vitrina de cómo convertir un problema ambiental en una oportunidad estratégica. ¿Ya? Así que hay aplausos para Machu Picchu. Y volviendo acá a la parte un poquito más fome y más árida, que tiene que ver con, bueno, cómo se reporta la gestión de estos residuos. Ya tenemos los cálculos, ya sabemos cuánto fue, cómo se reportan estas cosas. Entonces, existen varios marcos para reportar la sostenibilidad, pero cada uno tiene un propósito distinto. ¿Ya? Lo primero y lo más importante es saber cuándo y para qué utilizar cada uno de ellos. ¿Ya? El primero es el GRI, que es el Global Reporting Initiative, y este se usa para comunicar el impacto ambiental o social a la comunidad, a las instituciones como, por ejemplo, como instituciones públicas, como Corfo, o como otras instituciones públicas que requieran esta información, o cualquier stakeholder en general, ya cliente, bueno, el turismo en general, para publicar efectivamente en ciertas, no sé, redes sociales, etcétera. En este caso, por ejemplo, si decimos que en este proyecto computamos del orden de 14 toneladas de residuos orgánicos en cierto tiempo, y que eso antes iba a vertedero, eso lo podemos reportar a través de este estándar. Hay distintas siglas o subnormas, en este caso, por ejemplo, la GRI 306, que tiene ciertas formas de modelar la información y de entregarla. ¿Ya? En definitiva, es una regla en la cual hay que, digamos, sobre la cual hay que, digamos, publicar la información. ¿Ya? En este caso es simple y es comprensible y muestra que en el fondo los establecimientos, las comunidades están avanzando hacia las personas que se les está comunicando esta información. ¿Ya? A diferencia de otros marcos normativos como los que están más abajo, eh, GRI busca transparencia general. ¿Ya? Más que un análisis financiero, busca solamente una transparencia general, y por supuesto, al ser algo objetivo y bajo una norma, evidentemente se aleja del greenwashing, que es algo que siempre queremos evitar en este tipo de proyectos. ¿Ya? El segundo caso es el SASB, que es el Sustainability Accounting Standards Board, que en el fondo este se usa para comunicar el impacto ambiental o social, pero que tiene que en el fondo que le corresponde a cada rubro en particular. Son las cosas que le atañen a cada rubro en particular. Es muy distinto, por ejemplo, lo que tuviera que comunicar un hotel a lo que tiene que comunicar una planta productiva. O sea, evidentemente hay elementos que son distintos, y que además, en este caso, lo que hace, a diferencia de los otros indicadores, acá hay un error en la diapositiva, y puse las diferencias versus en realidad es versus ISSB. Ya se enfoca en mostrar el impacto económico y operativo, o sea, no solamente lo ambiental, sino que además muestra
un impacto económico. Es como la comparación sería como, este es como el P&L, como el estado de resultado, en los números tradicionales de la empresa, bueno, este sería como el estado de resultado desde el punto de vista ambiental en el fondo asociado al rubro en específico al cual pertenece este establecimiento o esta empresa, ¿ya? Y por último, el tercero, que es el ISSB, que es el de nuevo Sustainability Standard Board, es un internacional, y este viene de los estándares más contables, o sea, este es como una especie de IFRS, pero del mundo ambiental. Y este sí conecta la sostenibilidad con el riesgo financiero. Este, en vez de ver, no sé, el estado de resultado, el P&L, lo que hace tecnología es como ver los indicadores de riesgo financiero, o sea, cuál es el nivel de endeudamiento de una empresa. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, en este caso, eh, eh, no sé, pues si este mismo hotel que está en el ejemplo lograra producir 18 toneladas de CO2 al año por compostar localmente y lo quiere incluir en su estrategia climática, por ejemplo, para obtener un crédito verde o presentarse a fondos sostenibles. Entonces, este dato sí debería ser interesante poder plasmarlo bajo esta normativa, ¿ya? Este estándar en el fondo está pensado para inversionistas y mercados financieros. A través de este dato, ellos sí pueden evaluar el riesgo financiero asociado a lo ambiental desde el punto de vista de poder apoyar financieramente o prestar ciertos instrumentos de financiamiento para ciertos, digamos, establecimientos. Entonces, en resumen, el GRI sirve para mostrar un impacto amplio, este ASB para lo que importa en cada sector y además que refleje un impacto económico y operativo. Y finalmente, el ISSB es para lo que impacta financieramente en tu operación desde el punto de vista de riesgo, ¿ya? Y en este proyecto todos son útiles dependiendo de qué actor lo quiera mostrar y para qué fin lo quiera mostrar, ¿ya? Entonces aquí yo voy a ir ya terminando, me quedan pocas láminas. Una de las ventajas más importantes del compostaje acelerado, entonces, es que cada proceso, como ustedes vieron, genera datos que son objetivos, ¿ya? Cada carga ingresada al equipo eh, puede registrarse con peso, fecha, consumo eléctrico, lo que permite calcular directamente cuántos residuos fueron tratados, cuántas toneladas se desviaron efectivamente al vertedero, cuántas emisiones se evitaron. Y estos indicadores se alinean absolutamente con los principales marcos de reporte que les conté, los GRI, los SASB y los más enfocados a los IFRS, que son normas más financieras y de riesgo, ¿ya? Entonces, lo relevante es que estos datos son medibles, auditables y por lo tanto se transforman en una evidencia concreta del compromiso ambiental de una organización, no solamente el deseo de contarlo, sino que es algo objetivo. De esta manera, la sostenibilidad deja de ser una declaración solamente y se convierte en un resultado que es absolutamente trazado, ¿ya? Y por lo tanto, amigo de esa trazabilidad, es la incorporación de la tecnología que permite la sostenibilidad, esta sostenibilidad se gestione con la misma rigurosidad que cualquier otro proceso operativo, en el fondo. Los sistemas de compostaje pueden integrar sensores IoT que registren temperatura, peso, energía consumida en tiempo real, ¿ya? Esta información se puede almacenar en la nube y puede vincularse a paneles de control que muestren indicadores clave, residuos tratados, emisiones evitadas, energía utilizada o compost producido también. Entonces, estos datos alimentan directamente, perfectamente pueden alimentar a los reportes ESG y reducen, por lo tanto, la necesidad de cálculos manuales, lo que lo hace mucho más en línea, factible, trazable, transparente, fortalece la confianza de la comunidad y facilita auditorías técnicas, por ejemplo, en el minuto que se requieran, en el tiempo por normativa, etc. Visitas de inspección o programas de educación ambiental, donde se requiera entregar un dato que la gente entienda y aprenda en función de números concretos, ¿ya? El resultado, entonces, es una gestión que es moderna, es medible, donde la evidencia reemplaza claramente la declaración, ¿ya? Y para concluir, acá lo que les he mostrado en términos de tecnología de este compostaje acelerado genera beneficios medibles en los tres pilares ESG. Ya en el ámbito ambiental, permite reducir definitivamente emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar el transporte de residuos, eliminar lixiviado, riesgos
digamos, biológicos. Cada tonelada tratada, ¿no es cierto?, dijimos, representa entre el 0,4 y el 0,5 toneladas de CO2 equivalente evitada, un impacto directo en los compromisos de carbono neutralidad. En el aspecto social, promueve la participación de las comunidades locales, crea conciencia ambiental y genera un subproducto que es el compost, que además vuelve al suelo agrícola, mejorando su fertilidad y cerrando el ciclo de nutrientes. ¿Ya? Y el componente de gobernanza, bueno, introduce trazabilidad, introduce cumplimientos normativos futuros, cada carga tratada puede registrarse, auditarse, reportarse con base en estándares internacionales, generando confianza y transparencia. En conjunto, entonces, el sistema convierte un residuo problemático en un activo de sostenibilidad con un retorno ambiental, social y económico. Y acá les dejo solamente esta reflexión. El compostaje acelerado representa una evolución en la gestión ambiental. Pasar simplemente de manejar residuos a gestionar impactos. Cada kilo procesado no solo deja de emitir metano, sino que se convierte en una oportunidad para generar datos que son verificables, reducir costos logísticos, fortalecer sostenibilidad local. ¿Ya? Esta tecnología y metodología son replicables en cualquier territorio que tenga una generación orgánica relevante, hoteles, restaurantes, colegios, municipios, clínicas, hospitales. La evidencia que hemos visto demuestra que el cambio no es conceptual, ¿ya? No es ideológico tampoco, sino que es operativo, cuantificable. Y por lo tanto las empresas, las organizaciones que adopten este enfoque estarán mucho mejor preparadas para cumplir con la exigencia ESG, cumplir con la exigencia normativa futura, atraer inversión y demostrar resultados tangibles entre las comunidades, entre sus clientes y los organismos. Con eso termino, les quiero agradecer el tiempo y, no sé, pues les dejo espacio a preguntas, no sé si aquí corresponde como que bajarla, dejar de compartir. No, deja compartiendo nomás, está bien. Oye, Cristian, Perfecto. buenísima presentación, súper interesante. Creo que queda súper claro también el mensaje y cómo se engloba un poco lo que estamos haciendo en lo que es el mercado turístico y a lo que pueden, como, o sea, en qué se puede seguir trabajando luego de hacer la implementación de esta maquinaria. No, sin duda, yo creo que marca una base importante de lo que se puede hacer en localidades como San Pedro, no sé, amplificar este efecto a futuro, amplificarlo en otras zonas, en otras regiones que requieran, sobre todo en regiones que están más aisladas. Así que, bueno, eso pues, muchas gracias por el espacio y no, no sé si por qué no los veo. Creo que no hay nadie, o no sé si no hay nadie, o porque yo que Ah, tengo. no, ahí están los participantes. Bueno, Ahí Acá está, tres no, personas. ahí está. Ya sí, lo que pasa es que tengo fijada como la ventana. Oye, yo creo Ahí que es está. No sé. importante aprovechar de, bueno, agradecer la exposición, súper interesante y claro, quizás se puede ver un poco técnica en términos de todos los indicadores y de la cantidad de números que uno puede medir y qué sé yo, pero en concreto yo creo que haciendo un poco de relación con las exposiciones anteriores y los otros webinars, cuando estamos hablando de un destino turístico, con pequeñas y medianas empresas, ¿cierto?, insertas en esta oferta, tienen la oportunidad, en el caso sobre todo de San Pedro, que es un destino acotado, de ponerse de acuerdo, un poco de trabajar estos temas en conjunto y termina siendo un valor del destino. ¿Ah? Hay una oportunidad en poder ir usando este proyecto como una punta de lanza, tal cual como el proyecto lo dice, es un programa de absorción tecnológica que valida una solución tecnológica para un tema que sabemos que es mundial, sabemos que es importante a nivel nacional también, regional y por supuesto en el destino. Y hay que ver cómo eso se puede ir trabajando con una estrategia que te permita medir, poner en valor y que eso ojalá se traduzca en el tiempo tal cual mostraste el ejemplo de Perú, que me parece extraordinario, en que le agregue valor al destino. ¿Ah? Que el destino termine siendo un destino más sostenible, un destino que otros destinos quieran copiar, ¿ah? Y copiar en el buen sentido de la palabra. Mientras más copiemos, ¿ah? Vamos a hacer un mundo más sostenible. Por lo tanto,
yo creo que es una súper buena base y hay harto que seguir trabajando para que esto vaya integrándose, ¿cierto?, en las empresas en el futuro y ojalá más allá del solo los 12 beneficiarios iniciales con los que estamos trabajando, sino que esto pueda escalar a todo el destino, que se lleva a más empresas y de alguna manera nos pueda aportar. Absolutamente, Jesús, pues yo estoy súper alineado a al planteamiento tuyo y claro, aquí, ¿no es cierto? Hay ciertos tiempos, hemos anunciado, digamos, las etapas que se vienen bueno, y una de ellas va a ser en algún minuto la implementación de este equipamiento, del cual yo les adelanté acá de la mejor forma, traté de ser lo más explicativo posible, traté de llevarlo a números, que finalmente es lo que se tiene que objetivizar cuando los asociamos a esto, digamos, normativas y estándares que son hoy día cada vez más exigidos en la industria. Súper. Así que, nada, pues, bueno, yo agradecido del tiempo y no sé si alguien tiene algún comentario o algo, o, o, o cerramos. Ustedes me dicen. No, de todas maneras yo creo que acotar ahí que esto lo grabamos, queda disponible para verlo después, la gente que quiera repetirlo, algunos que quizás no tuvieron tiempo para conectarse, lo pueden ver después y comentarles que también vamos a estar allá el 25 en una actividad presencial donde nos encantaría profundizar en cualquier tema. Ahí coincide que también Cristian nos va a acompañar, así que abierto a conversar ahí en persona para cualquier duda que pueda surgir para adelante. Súper. Bueno, Bien, gracias, pues. Cristian, gracias aquí también al panel y estaremos viéndonos en el próximo webinar que es este jueves a las 3 de la tarde.